Bueno, buenas noches. A nosotros nos tocó la base granular para urbanismo. Esta exposición está basada en la norma INVIAS 330. Entonces, nosotros lo que hicimos fue más o menos hacer la descripción del diccionario, lo que vimos hoy en la clase, y lo pusimos pues en unas diapositivas, ¿sí? Porque ese era el formato que había dejado el profesor. Entonces, la descripción de la base granular pues es una actividad que incluye una excavación hasta el nivel de la subrasante, que es pues lo que queda apenas arriba del suelo compactado que hay encima del suelo, para posteriormente disponer de la base granular y realizar la compactación de la misma. Es prácticamente la construcción de un pavimento. Tiene una unidad de metros cúbicos. Bueno, hay unos factores de riesgo, que es encontrarse, pues si se hizo como un mal mapeo de la zona, un tubo de redes o pues eso ya es algo más geológico, alguna roca que sea demasiado grande. Entonces, para los criterios de aceptación tenemos un requerimiento de calidad que en este caso, como lo dije al inicio, pues es la norma INVIAS 330 que nos dice cómo deben ser las bases granulares, características, descripción, cómo aplicarlas, los equipos. Entonces nos dice que la superficie final de los pavimentos pues debe ser una capa uniforme, sin agrietamientos, baches, laminaciones ni segregaciones. O sea, la variación de las cotas, eso es así como una aclaración, ¿no? De cuánto es el margen de error entre lo que dice el plano y lo que dice y lo que se hace en campo, pues la diferencia pues no debe exceder los 20 milímetros, ¿sí? Entre las cotas de diseño y las cotas reales. Entonces tenemos unos recursos, la mano de obra, que para la ejecución de esta actividad pues es requerido contar con un oficial de estructuras y un ayudante, como pues ya se definió en clase, por lo menos. Y equipos sí hay varios, pues porque se maneja concreto, agua, movimiento de tierra, de material. Entonces es indispensable contar con un backhoe, que si se acuerdan de la exposición anterior, pues es este aparatico en naranja que tiene herramientas adelante y atrás, pues. Un equipo para mezclado, porque se necesita concreto. Entonces tenemos una mezcladora, una compactadora, una herramienta de humedecimiento, pues aquí pusimos esto es como un tanque, un carro tanque, pues como un aparatico trailer que se arrastra, que va esparciendo agua, pero pues todo esto se puede también realizar con mano de obra de seres humanos, ¿sí? No necesita que ser algo tan sofisticado, pues se puede realizar con mangueras o cosas así. Y pues las herramientas menores, que serían herramientas para el movimiento del material, como palas, picas, eh, bueno, etcétera. Entonces tenemos los materiales que en las bases granulares pues están conformadas por el agregado pétreo, que es básicamente el material que se saca de la cantera, y estabilizantes. Y la bibliografía, y listo. Gracias. Camilo, no era base granular, Sí, profe. pero ¿para qué necesitaran concreto? ¿Por qué metieron el concreto ahí? Porque, o sea, pues es que nosotros lo que suponemos, o lo que supusimos hoy, que la base granular, pues era como un componente de lo que termina siendo el producto final, pues el andén, ¿no? Porque es base Ah, granular bueno, para pero urbanismo. sí, pero entonces son dos actividades diferentes, son dos paquetes de trabajo diferentes, ¿vale? ¿Sí? O sea, la base granular es un paquete diferente al andén o a las losetas del andén, ¿vale? Ah, ok, ok, ok. O sea que nos adelantamos. Sí, se adelantaron, pero este paquete de trabajo le sirve a los demás para su diccionario. Ah, ¿Listo? bueno, listo, profe. Vale. Gracias, Camilo. ¿Listo? Bueno, a nosotros nos tocó excavaciones varias a mano. Esto nos basamos en el artículo 300 de la norma en vías, 600 de la norma en vías.
Lo consideramos en nuestro proyecto como el ID 123 y pues el entregable pues sería lo que está haciendo para esa mano. Tiene una medición en metros cúbicos porque se trabajan volúmenes. Eh, Pero Diego, ahí la embarraron enseguida. ¿Cómo así que eso es una entregable? Sí, eso sería un paquete de trabajo, ¿no? O sea, excavación a mano es un paquete de trabajo. Los entregables no tienen unidad de medida. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Me escuchó, Diego? Ahora sí siga. Qué pena haberlo muteado. ¿Listo? ¿Será que sí me escucha o no me escucha? Está como avanzando. Diego, ¿me escuchó? sí, pero me muteó, yo lo escuché que me muteó. Sí, por eso te estoy diciendo que te muteé para decirte que eso era un paquete de trabajo, no Ah, un ok, sí, sí, entregable. sí, yo lo escuché. Okay. Listo, ahora sí sigue. Qué Bueno, pena. Ahora sí. ok, las características, pues entonces la actividad se refiere a lo que es el retiro de diferentes volúmenes de material de tierra en zonas donde se va a construir la cimentación. Eh, Viene siendo de acuerdo a los lineamientos, pendientes y cotas indicados en el plano por el ingeniero diseñador. También comprende lo que es la construcción de sistemas de apuntalamientos, encofrados, cajones, sistemas de drenaje si son necesarios y pues adicionalmente lo que es el retiro de los encofrados, al igual que el transporte y la disposición de todo el material junto con la limpieza. Para los criterios de aceptación, eh, se dará por finalizado cuando el alineamiento, el perfil y la sección estén de acuerdo con los planos del proyecto y las instrucciones del interventor. También que en ningún punto de la excavación realizada se podrá variar con respecto a la indicada por el interventor en 3 centímetros en cotas y en 5 centímetros en planta. En los recursos, lo que es mano de obra, serían un oficial de estructuras y para un óptimo trabajo, 2 ayudantes. Equipos requeridos serían lo que son herramientas menores, palas, picas, barras, almadenas o machos, carretillas y pues bomba de agua para el drenaje si se requiere. Eh, en la parte de transporte sería lo que es el transporte material en volqueta y para finalizar la bibliografía y ya. Bueno, muy buenas noches. El proceso constructivo que nos tocó fue el de demolición y remoción. Entonces, tenemos que se llama así el conjunto de actividades que tienen como fin tirar abajo o destruir de manera planificada o de manera total o parcial una construcción en pie. De la mano de lo anterior está la remoción y el traslado de los materiales resultados de la demolición. Dependiendo del trabajo y el enfoque que se vayan a tener de las tareas, se tiene la siguiente clasificación. Tenemos la demolición de estructuras existentes, desmontaje y traslado de estructuras metálicas alcantarillas, remoción de especies vegetales, remoción de cercas de alambre, remoción de obstáculos, remoción de ductos de servicio existentes, traslado de postes y torres, la remoción de rieles, defensas metálicas y barreras de seguridad. Entre los materiales que tenemos, los materiales provenientes de la demolición, que a juicio de expertos sea apto para el relleno y emparejamiento del terreno de demolición, podrán usarse para dicha tarea. Asimismo, se tiene que hacer tratamiento de los residuos de estas actividades en base a lo que expedido en las resoluciones como la 0472 del 2017, expedida por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Los equipos que se cuentan para ello se definen como todas aquellas máquinas y herramientas que se consideren pertinentes para la obra. Entre estos equipos tenemos herramientas como guadañas, palas, hasta maquinaria pesada como excavadoras y también usos de explosivos.
La ejecución para la demolición se debe expedir por un ente distrital o municipal para la correspondiente licencia. Se debe realizar una planeación cuidadosa y secuencial de las actividades correspondientes, entre las cuales se encuentran las que están en la pantalla, que son las definiciones de los métodos y equipos de demolición, definición de las etapas de aplicación, definición de los sistemas de estabilidad de las construcciones, y así como los sistemas de estabilidad de las obras adyacentes. Entonces aquí tenemos como una breve descripción, así como el proceso pues, de demolición, porque como tal son como 3 grandes grupos de obras que se aplican en esto. Edificaciones, también puentes, alcantarillas, y también tenemos esto de vías, así que pues se realizó como una descripción para cada una, con los pasos de cada una y pues lo que hay que tomar en cuenta. Para el caso de una edificación se divide pues en el procedimiento en cimientos, servicios públicos y terreno, con las respectivas actividades que debe tener cada una. Para puentes y alcantarillas, por otro lado, pues se definió como un proceso. Estas tienen una pequeña diferencia con las edificaciones, ya que, por así decirlo, cuando se mueve este tipo de obras, se tiene que suplir de alguna manera los servicios que pues estaban, como por ejemplo los usos de los puentes o digamos de los servicios públicos que proveen. También aquí tenemos la breve descripción para demoler esto, lo que es las cuestiones de vías, pavimentos rígidos y también los pavimentos flexibles. También tenemos la descripción de los demolición para los andenes de concreto y con todo el proceso el cual se debe llevar a cabo. Las condiciones para el recibo de los trabajos. Durante la ejecución de los trabajos, el interventor deberá adelantar los principales controles, que son la identificación de los elementos que van a ser removidos o demolidos, comprobar el estado y el funcionamiento del equipo utilizado por el constructor, verificar que el constructor o el contratista pues disponga de todos los permisos que se requieren de las diferentes entidades a las cuales esto, por así decirlo, se le va a perjudicar su patrimonio. También cabe señalar otras condiciones como verificar la eficiencia y la seguridad de los procedimientos adoptados por la constructora y vigilar los cumplimientos de los programas de trabajo. También hay unas condiciones específicas para el recibo de las tolerancias. En general se deberá solicitar los respectivos permisos a las entidades afectadas y realizar las correspondientes modificaciones e instalaciones evitando el más mínimo de los daños previstos. Es deber del contratista realizar todas las solicitaciones de traslados, instalación y remoción de estructuras, redes, obstáculos y vegetación. Aquí tenemos las medidas para este proceso constructivo. Hay 6 ítems. Todo dependerá pues básicamente de los elementos que se hayan que demoler, se hayan que trasladar. Tenemos que son los globales, cuando no se realizan medidas por unidad completa, que es el caso de las demoliciones de obstáculos, edificaciones y puentes. La medida por kilogramo, cuando es traslado de estructuras metálicas, por unidad de metro cúbico, cuando el tipo de demolición pueda cuantificarse con dicha unidad. Por metro cuadrado, en el caso de las demoliciones de pavimentos rígidos y flexibles y andenes, y por metro lineal cuando se trate de demoliciones de bordillos, estructuras como alcantarillas, cercas de alambre y todas aquellas que permitan ser medidas por su longitud. También incluimos pues las formas de pago o los ítems como se realizan. Esto generalmente va de la mano con la cuestión de las medidas los ítems de medida que se utilicen pues para la cuantificación de los residuos que quedan de las demoliciones.
Y ahí está la lista de los ítems de pago. Muchas gracias. Ok, gracias, Emanuel. Los ítems de pago son con las mismas unidades, ¿vale? Son las mismas Sí, sí. unidades de trabajo. Bueno, entonces, dos observaciones para las dos últimas posiciones que sé que iban a pasar. Materiales, no hay materiales ni en excavaciones ni en demoliciones. Lo máximo que puede haber en excavaciones es agua. Echarle el agua como para ir excavando y poder haciendo espacio a lo que viene después, ¿sí? Y en demoliciones, pues, explosivo puede ser un material, ¿sí? Pero como tal, materiales típicos ahí dentro de la actividad no hay, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta en eso, ¿no? Hay actividades entonces que se definen como actividades de construcción de mano de obra, ¿sí? O de equipos que no requieren pues la ejecución o el uso de ningún tipo de material. Entonces, para que lo piensen de pronto cuando estén armando el diccionario. ¿Listo? Buenas noches, compañeros. Nuestro grupo, el grupo B1 de Project Construction, nos tocó hoy el tema de tuberías de plástico. En el tema de tuberías de plástico se encuentra en el artículo 663 del INVIAS. Nuestro grupo está conformado por Natalie Fuentes, Adriana Archila, Nicolás Archila, Miguel Prince y Adriana Prada. Primero que todo, ¿cuáles son los recursos y materiales de este equipo? Entonces, para Laura, más que... Laura, espera. Échate para atrás. Un momentico. Oiga, eso, excelente. Mire, eso que está ahí, excelente para el perfil de Instagram. Mire, nivel de una vez, ¿sí? Nivel empresa de 15 años de experiencia, ¿vale? ¿Ok? Para que lo emulen, ¿ok? O lo hagan mejor. ¿Listo? Bueno, pero ahí no me quitó 2 minutos. Entonces, recursos de materiales y equipos. Entonces, los recursos de materiales y equipos, llamamos ya lo que es más que todo en nuestro proyecto, necesitamos de la tubería PVC sanitaria de 4 y de 3 pulgadas con un codo de 90 CX con PVC sanitaria de 3 y 4 pulgadas. También necesitamos un solvente para soldadura de PVC y un limpiador. Estas tuberías que se ven acá mencionadas son las tuberías que se encuentran en el 663. También en el artículo 663 nos menciona sobre el sello de juntas, que deben ser impermeables con sello elastómero flexible, según la norma AST de 3212. También menciona sobre los materiales de relleno, que pueden ser tanto solado, atraques y rellenos en las franjas, según como le indica el proyecto. Y también mencionan los materiales, que puede ser material de recebo o orgánico, material granular de tipo subbase granular, base granular, gravilla, etc. La selección de los materiales depende del relleno de la zanja y esto dependiendo también de los lineamientos de la norma ACT 2321. El tamaño máximo, esto es súper importante, ya que el tamaño máximo de los materiales de solado y atraque deberá ser de 20 milímetros, o sea, 3/4, para que los demás materiales queden en contacto con ese tubo de 20 milímetros, debe ser de 40 milímetros, o sea, 11 medios de pulgada. Los equipos a utilizar son maceta, puntero, pica, pala, cegueta, nivel. Aparte de eso, transporte y colocación en la obra. Entonces, ¿cuál es la descripción de las características? La preparación de las condiciones de la instalación es el primero. Después colocamos del material el soldado para la tubería. Luego hacemos la colocación de la tubería según las instrucciones en que nos lo da el fabricante. Estas dos, acá están los artículos, en los cuales debemos tener como un debido seguimiento. Luego hacemos las juntas e instrucciones del fabricante. Luego hacemos el relleno del tanque, acá según como le menciona este artículo. Luego tenemos los rellenos laterales y superiores, al ejecutar los materiales y grados de compactación mostrados en los planos. Luego hacemos la limpieza. Luego, la limpieza es el constructor deberá limpiar la zona de las bras y retirar los materiales sobrantes transportados y disponerlos en sitios aceptados por el interventor. El manejo del material, entonces, lo que son los tubos PVC deben ser tales que pues son evaluados ambientalmente, o sea, deben cumplir con ciertos protocolos, los cuales ayudan a la conservación del medio ambiente. ¿Cuál es el factor de riesgo de estos tubos PVC? Pueden ser posibles filtraciones, empozamientos, mala instalación, reboceos de aguas negras y con ellos, pues lógicamente va a generar humedad y asentamientos. ¿Cuáles son las suposiciones? Entonces, para colocar una red con PVC hidráulica en la casa, se ejecutará en un día la instalación de las tuberías de 3 y 4 pulgadas durante el proyecto. ¿Cuáles son las condiciones para el recibo de los contratos? Entonces, se debe verificar que el completo funcionamiento. Además de eso, se debe comprobar que cumpla las normas. La supervisión de que el método de trabajo sea el adecuado y la verificación de cada alineamiento.
¿Cuáles son las condiciones específicas para el recibo de las tolerancias? Entonces, que la calidad de la tubería, primero que todo, cumpla con los lineamientos del 66.3, que el material de relleno cumpla, que el material de relleno, tanto la calidad de compactación de los materiales para soldado y atraque relleno, cumpla con estos dos numerales que están acá nombrados. Y para la calidad de producto terminado, esto es muy importante, es que la tubería será objeto de rechazo si el tramo recto presenta variaciones de alineamiento de más de 10 milímetros por metro de longitud. Tampoco se aceptará los trabajos si las juntas están deficientemente elaboradas. ¿Cuál es la unidad de medida? Entonces, la unidad de medida de trabajo es metro lineal. Estas medidas se ejecutarán desde cabezal superior hasta cabezal inferior a lo largo de la longitud, y siempre se medirá con su pendiente, ¿sí? Siguiendo la pendiente de la tubería. No se medirá para efectos de pagos ninguna longitud de tubería colocada fuera de los límites autorizados por el interventor. ¿Cuáles son los criterios de aceptación? Entonces, los criterios de aceptación son: el diámetro de los desagües dentro de la vivienda debe ser de 4 milímetros, mientras que las conexiones sometidas deben ser de 6 milímetros. ¿Esto para qué? Para que haya un completo circulación de fluido. Además de eso, las tuberías horizontales deben tener por lo menos un 2% de pendiente. ¿Para qué? Para prevenir emposamientos. ¿Cuál es el recurso de la mano de obra? Es un oficial con conocimientos de plomería y un ayudante. ¿Cuál es la forma de pago? Entonces, la forma de pago es el precio unitario, el cual debe incluir absolutamente todo lo que son transportes, disposición de materiales sobrantes, el suministro de los demás materiales para las juntas y conexiones, la ejecución de juntas, las conexiones con cabeceras, cajas de entrada y aletas, etc. Entonces, el precio unitario deberá cubrir también los costos de administración imprevistos y la utilidad del constructor. Muchísimas gracias, profesor, y este es el menú. Ok, siguiente grupo. Buenas noches de nuestra empresa constructora Oikos. Esto no pasa. Ya. Está conformada por José Granadillo, Litsi Jiménez, bueno, Jenny, Verónica y Paula. Nos correspondió señales verticales. Entonces, les voy a mencionar su definición: materiales y equipos para la instalación según la norma INVIAS, los tipos de uso, los criterios de aceptación, también según la norma INVIAS, y las especificaciones acerca de su ubicación. Entonces, tenemos que las señales verticales son placas fijadas en postes o estructuras instaladas sobre la vía o adyacentes a ellas, que mediante símbolos o leyendas determinadas cumplen la función de prevenir a los usuarios sobre la existencia de peligros, reglamentar las prohibiciones o restricciones respecto del uso de vías y también brindar la información necesaria para guiar a los usuarios de estas. La unidad de medida de estas señales verticales pues es por unidad, o sea, por señal, y a veces se contratan por metros cuadrados y esta se paga de acuerdo al área reflectiva de la señal. Pues como lo mencioné anteriormente, tiene sus funciones y se clasifican de acuerdo a ellas. Entonces tenemos las señales preventivas, las señales informativas y las señales reglamentarias. Siguiendo con los materiales, el material reflectivo de las señales verticales se deberá elaborar en lámina reflectiva de tipo 1 o de mejores características y debe cumplir con las especificaciones de la norma técnica colombiana 4739. El material para los tableros puede ser de 3 materiales. Puede ser de lámina de poliéster reforzado con fibra de vidrio, lámina de acero galvanizado o lámina de aluminio. Esto se decidirá, o sea, el material de esta placa se decidirá según la ubicación. Entonces, entre tipo 1 y 3 para las vías localizadas en zonas aledañas o a áreas marinas o donde existan problemas de oxidación. De tipo 1, 2 o 3 para vías ubicadas en áreas cuya altura sea menor de 1000 metros sobre el nivel del mar, y de tipo 2 o 3 para vías ubicadas en áreas cuya altura es mayor a 1000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, el material para postes de señas verticales debe ser elaborado en perfil de ángulo de hierro de 2 pulgadas por 2 pulgadas por 1/4 de pulgada, con límite de fluencia mínimo 25 kilogramos por milímetro cuadrado,
El perfil tiene que ser de primera clase y no se permite hormigueo en ninguna parte de su longitud, ni se aceptarán añadiduras ni traslapos en postes y brazos. Para la correcta ejecución de su instalación se debe disponer de holladoras agrícolas, barras de acero y palas, llaves fijas de expansión para los tornillos, martillo y remachador. El uso de las señales debe estar apoyado en estudios realizados por profesionales con experiencia en ingeniería del tránsito. Deben tener cuidado en no instalar un número excesivo de señales en un espacio corto, ya que esto genera contaminación visual y puede perder la efectividad de las señales. Y tienen que identificar que las condiciones urbanas y las condiciones rurales muchas veces son diferentes. Entonces, respecto a la ubicación de las señales, se debe hacer una excavación cilíndrica de 25 centímetros de diámetro por 60 centímetros de profundidad para el anclaje, y este anclaje se realizará rellenando la excavación con un concreto simple, cuya resistencia a los 28 días sea como mínimo de 14 megapascales, y para la instalación de la señal, el tablero se fija al poste a través de tornillos de mínimo de 5/16 de pulgada por 1 pulgada, con rosca ordinaria, arandelas, tuercas, y todo esto debe estar galvanizado. Se debe dañar la rosca para evitar que se pueda retirar el tablero fácilmente. Además, se debe remachar a 10 centímetros de distancia del tornillo hacia el centro de la cruceta. Ya por último, para el interventor, para que éste acepte las señales verticales de tránsito, debe verificar el estado y funcionamiento del equipo empleado por el constructor, comprobar que todos los materiales cumplan con los requisitos del artículo 710.2 del INVIAS, efectuar mediciones de reflectividad, comprobar correcta instalación de las señales y contar y medir para efectos de pago las señales correctamente elaboradas e instaladas. Muchas gracias. Para las cotizaciones encontramos esta página para más o menos saber qué precios tenía. Y la matriz de participación y la referencia. Gracias, Jenny. Grupo 3 o el que viene. Bueno, buenas noches. El paquete de trabajo que nos correspondió fue el concreto estructural para columnas y vigas. Ay, profe, no me cambia la presentación. Abajito en la esquina izquierda. Bueno, la descripción general. Entonces, para empezar a realizar este paquete de trabajo, primero se debe notificar al interventor que se va a realizar alguna actividad para que éste disponga las áreas de trabajo y los materiales necesarios para que se garantice la calidad del resultado. Todas las actividades que se vayan a realizar deben pasar primero por el interventor para que éste las apruebe. En el caso cuando se va a colocar un relleno contra un concreto estructural, este se debe hacer después de 14 días o hasta que este ya resista el doble del esfuerzo impuesto. Bueno, según la NSR 10, el concreto estructural es aquel utilizado con propósitos estructurales, incluyendo el concreto simple y reforzado. La resistencia a compresión mínima es de 17 megapascales y no se tiene de pronto un valor máximo a no ser que el título C lo restrinja. Para el proceso constructivo de las vigas y las columnas está primero poner el refuerzo, luego el encofrado, vaciado de concreto, vibrado de concreto, desencofrado y curado de concreto. Primero se arma todo el refuerzo de las columnas y de las vigas, luego se realiza el encofrado. Este encofrado debe ser firme y debe resistir el peso tanto del concreto como de sí mismo y no debe permitir que el concreto se escape y debe tener un espesor uniforme. En el caso de las vigas, para hacer el desencofrado, cuando la viga es de una longitud igual o menor a 6 metros, se hace 14 días después, y si es mayor a 6 metros, se hace 21 días después.
El encofrado debe cubrir toda la zona que va a estar en contacto con el concreto. Aquí para las columnas está para rectangulares y circulares. Y en el caso de las columnas, la remoción del encofrado debe ser 48 horas después mínimo. Para el vaciado del concreto, primero lo que se debe hacer es humedecer la formaleta para que cuando se vacíe el concreto, este no absorba la humedad y afecte las propiedades del concreto. ¿Qué? Se debe realizar a una altura menor a 1,2 metros, o en el caso de que no se pueda, se debe buscar como una canaleta de tal manera que el concreto no caiga directamente sobre el refuerzo o sobre la formaleta para evitar que la mezcla se segregue. El vibrado, entonces lo que se hace es someter el concreto a vibraciones de alta frecuencia de tal manera que se elimine el aire que queda atrapado durante la actividad y con esto se distribuya la mezcla uniformemente y se pueda adherir más fácil al acero. En el curado, entonces, durante mínimo 7 días se realiza el curado para garantizar la resistencia del concreto. Digamos que hay varias formas de hacerlo, se pueden envolver en plástico, se le pueden poner costales y creo que generalmente se humedece con agua. Los factores de riesgo es que el vibrado no se realice bien y aparezcan las hormigueras. De pronto que el día que se escogió para fundir llueva, que el refuerzo no quede bien o que el refuerzo quede descubierto. Para los criterios de aceptación, entonces las vigas y las columnas deben estar aplomadas y niveladas, las columnas no pueden quedar con vacíos o hormigueros y el refuerzo debe quedar totalmente recubierto. Nosotros escogimos de recurso de mano de obra 2 oficiales y 3 ayudantes. En el recurso de equipos, entonces vamos a necesitar el vibrador de aguja, el mixer, herramienta menor, formaleta y martillos de goma. Y en los materiales, cemento, aditivos, agregados finos, gruesos, agua, cemento, acero y puntillas. Este es el meme. Esta es la bibliografía y gracias. ¿Listo? Listo, sí, señor. Bueno, iniciemos. Bueno, profe, entonces a nosotros nos correspondió los bordillos de concreto, ¿sí? Entonces, según la norma del artículo 672 del INVIES. Entonces, como tal, ese trabajo consiste en la construcción de un bordillo, que es un concreto, digamos que es una construcción de concreto con piezas prefabricadas o que se vacían en in situ, ¿sí? en obra. En los sitios y con las dimensiones, alineamientos y cotas pues que están indicadas tanto por el interventor como por el arquitecto que se haya estipulado en la obra. Como tal, ¿cuáles son las medidas del bordillo? La medida está medida en metro lineal, pues debido a que no es lo suficientemente grande como para ser tomada en cuenta como metro cuadrado, ¿no? Aproximadamente es al decímetro y de bordillo de concreto construido satisfactoriamente con las dimensiones y alineamientos pues que se muestran según nos lo especifica a nosotros el interventor. Los materiales, entonces el concreto para bordillo vaciado en in situ contiene concreto estructural especificado en el artículo 630 y debe tener una resistencia mínima de 14 megapascales a 28 días. El mortero, cuando se refiere a mortero, pues es para el asiento o la unión de los bordillos como tal. Y el acero de refuerzo para los bordillos en in situ, que debe tener también las características especificadas en el artículo 640. Y lo mismo las piezas prefabricadas, como son los bordillos, las cunetas y las topellantas. Las juntas de mortero entre piezas prefabricadas también están estipuladas en la NTC 2240, y los sellantes de juntas como son el relleno premoldeado, el bituminoso, el no bituminoso, el de fibra impregnada de bitumen o el elastomérico para juntas. Entonces aquí tenemos algunas piezas prefabricadas como son por ejemplo la cuneta, ¿sí? Donde simplemente nosotros podemos, ya nos venden el pedazo y nosotros simplemente vamos adicionándola como tal al proyecto. También tenemos los cordones, que son estos. Tenemos las piezas prefabricadas que son las topellantas, también son
pues como su nombre lo dice, prefabricada, nosotros simplemente lo ponemos en el proyecto. Y estos son otros tipos de productos prefabricados, como son las losas de gran formato, la loseta táctil o la losa de gran formato como tal ya escalonada. La ejecución de los trabajos. Entonces, para la preparación de la superficie de apoyo con una base granular nivelada y se debe compactar, se deberá picar con pincel y martillo. En el caso de los bordillos como tal fundidos sobre las losas de un pavimento ya construido, con el mismo contrato, al fundir estas se deberán dejar ancladas las varillas de refuerzo al bordillo, ¿sí? Bordillos vaciados in situ manualmente. Entonces, esos tenemos la colocación de las formaletas para poder hacer el vaciado de manera manual. Elaboramos nosotros mismos el concreto y empezamos con la construcción del bordillo, tal como se ve en la imagen, ¿sí? Para la construcción del bordillo de manera manual, debemos tener en cuenta que las juntas de expansión no deben ser mayores a 6 metros y pues debemos tener en cuenta el acabado del bordillo y el curado del concreto. El concreto vaciado con máquina. Entonces, para esto los bordillos se podrán fabricar con un equipo diseñado, como el que vemos en la imagen. Simplemente nosotros pasamos el concreto y simplemente la máquina me va haciendo el bordillo, ¿sí? Este diseño se especifica según para pues, la clase de trabajo que se va a realizar y donde se garantiza pues, que se obtienen los alineamientos, dimensiones y acabados previstos según el documento que se haya estipulado para el proyecto específico. Los bordillos de piezas prefabricadas. Entonces, en esta las piezas se asentarán sobre el lecho del mortero. Estas se alinean según lo previsto y se colocan dejando entre ellas espacio de aproximadamente 5 milímetros para luego poner arena de sello. Las condiciones para el recibo de los trabajos. El interventor solo aceptará el bordillo cuya forma corresponda a la indicada por los planos y cuyas dimensiones no difieran de las señaladas en los planos, ¿sí? Esto tiene que ser autorizado siempre por el interventor y siempre que no se encuentren por encima de las tolerancias indicadas en la norma 672 del INVIA, en el artículo, perdón. Condiciones específicas para el recibo y tolerancias. El interventor solo aceptará bordillos cuya forma corresponda a la indicada en los planos y cuyas dimensiones no difieran de las señaladas, como ya lo dije anteriormente. En relación con la calidad del producto terminado, el interventor no aceptará bordillos que se presenten o que tengan defectos de alineamiento, cuya sección transversal pues, pueda presentar algunas variaciones. En la relación de la calidad de la mezcla, se aplica lo indicado en el artículo 671, ¿sí? Que son las cunetas revestidas de concreto. Y a lo que se refiere también a la calidad del cemento, entonces debemos tener con el agua, los agregados y los eventuales aditivos también, según lo expuesto en los numerales 630.521, 630.522, 630.523 y 630.524 del artículo 630 como tal de concreto estructural. Y eso es todo, profe. Gracias, Camilo. Grupo 5. Hola, buenas noches, compañeros. Bueno, nuestro grupo está conformado por Silvia, por Stephanie, Daniela, Joan, Gustavo y pues yo, Daniel, que les estoy hablando. Entonces, podemos empezar, Gustavo, a pasar las diapositivas. Entonces, bueno, nosotros vamos con el artículo INB 640, que habla del acero de refuerzo. Como tal, el acero de refuerzo, en este artículo está especificando exactamente el suministro, el transporte, almacenamiento, corte, doblamiento y la colocación de las barras de acero en las estructuras ya cuando se está ejecutando la obra. Siguiente, Gustavo, por favor. Ok, vale. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos las barras de acero, son unas barras de hierro trabajadas en siderúrgicas, tienen contenidos de carbono, azufre, entre otros minerales que pueden aumentar su dureza, su rigidez. Deben ceñirse siempre a las normatividades técnicas colombianas que están acá mencionadas, la NTC 161, la 248 y la 2289. También están en mención normas americanas de las que se ha inspirado la norma colombiana a su vez. Seguimos, Gustavo.
Cuando pasamos a las mallas electrosoldadas, bueno, las mallas electrosoldadas también tienen su normatividad. Ellas son almacenadas así en rollos, que llaman en rollos, cuando son barras las llaman chipas, que son unos rollos también, y son almacenadas así, de esta forma en rollos, o desenrolladas como láminas, como hojas. Bueno, cuando se habla el acero, la dimensión que más se trabaja para el acero es el kilogramo. Nosotros manejamos las barras. Hace unos días estuve en obra y pude traerme un trozo de barra de media y es bastante pesada y corroboré que cumpla con la tabla. Estos son 10 centímetros y cumple más o menos en la relación que podemos ver acá en la tabla. Sigue, Gustavo, por favor. Bueno, los equipos de corte. Para poder cortar, esto es muy duro, entonces se utilizan distintos elementos. Pueden ser sierras de mano para barras pequeñas, sierras eléctricas, por ejemplo acá tenemos una de banda o de cinta, y sierra de disco para cortar estas barras. También se utilizan las cizallas, que son como un alicate gigante, para poder cortar barras, pero ya son de calibres más pequeños que se dejen cortar con facilidad. De ser necesario, se tiene que utilizar soldadura y un soldador de arco, pero no siempre aplica, depende de la condición que se vaya a realizar. Y también se utiliza alambrón para hacer las uniones. Cuando estamos en ejecución, se debe tener en cuenta algo muy importante, los planos del despiece. Eso lo tocamos en armado 2. ¿Por qué? Porque el despiece es el que nos identifica cuáles son los refuerzos que van en los elementos estructurales. Tienen que estar muy claros para que el herrero o la persona que los va a disponer en los elementos los ubique de la forma correcta y en las cantidades correctas. Cuando estamos también dentro del tema de ejecución, hablamos del suministro y el almacenamiento. Todos los aceros deben estar etiquetados o deben tener una relación. No pueden estar tirados en el piso, deben estar dispuestos sobre estivas. Deben estar cubiertos para evitar oxidaciones. Cuando se habla del doblamiento, también todos los estribos que han sido doblados también tienen que estar cubiertos, tienen que estar etiquetados y tienen que estar de la mejor forma ordenado posible para evitar confusiones y que se pierda el material. Acá podemos ver dos formas en que se dobla. Una que es manual, que generalmente se hace en obras pequeñas. Colocan unos listones grandísimos de madera y doblan los ganchos ahí para poder instalarlos. Y está también la maquinaria que las dobla. Cuando se habla de la colocación, pues yo les mencionaba, se hace con alambre, pero también hay otras formas que es con sunchos metálicos, que son como unas cintas metálicas, y unos sunchos plásticos también. Los traslapos y uniones, bueno, ya nosotros habíamos conocido también esto en armado 2, deben estar regidos por, o ceñirse exactamente hacia la norma sismorresistente colombiana. Cuando hablamos de las cuantías en la ejecución, no podemos tener ni sobre refuerzo ni subrefuerzo, es decir, no podemos pasarnos del máximo ni del mínimo. Cuando se hacen cuando estamos evaluando las condiciones de recibo para el trabajo, entonces siempre tiene que haber una serie de controles, que el material sea el de la fluencia que nosotros pedimos, que también esté en condiciones óptimas, que no esté sucio, que no esté oxidado, que cumpla con los ensayos de laboratorio que se realizaron y que el suministro sea el adecuado. Deben haber copias certificadas de análisis químicos y físicos que hayan hecho en laboratorio. Acá la unidad de medida más utilizada es el kilogramo. Acá colocamos una relación de la ANDI sobre el consumo de acero en Colombia y la proyección que se hizo para el año 2019. Y el meme, nuestra selección de acero. Buenas noches, compañeros. Yo vengo a hablarles acerca del concreto estructural especificado en el artículo en vía 6
630. Vengo a hablar en representación del grupo JJ y más construcciones SAS. Específicamente voy a hablar acerca del concreto estructural aplicado a zapatas, el cual consiste en el suministro de materiales, fabricación, transporte, colocación, vibrado, curado y acabado de los concretos de cemento hidráulico para la construcción de zapatas y otras estructuras en general. Los materiales utilizados en esta actividad son el cemento, agregado fino, grueso, agua, aditivos y productos para curar el concreto, todos los cuales deben cumplir con las normas especificadas en el artículo 630 de estándares para materiales. Los equipos utilizados comprenden el equipo para elaboración de agregados, el mixer, la mezcladora en sitio, formaleta, obra falsa, elementos para la colocación del concreto, vibradores y equipos varios. Para la ejecución de los trabajos, para las zapatas se requiere una preparación de la zona de trabajo como la excavación necesaria para la cimentación, incluyendo su limpieza, apuntalamiento, y cuando sea necesario se deberá efectuar conforme se estipula en el artículo 600. También requiere de la instalación de la formaleta y obra falsa. Todas estas formaletas deben cumplir con la norma y las especificaciones para confinar y soportar la mezcla de concreto mientras se endurece. Y con respecto a las especificaciones de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo, las muestras de los agregados, cemento, agua, eventuales aditivos deben ser evaluados por los resultados de ensayo de laboratorio estipulados en el artículo 630 que garanticen la conveniencia de emplearlos en el diseño de la mezcla, como explicaba anteriormente. El concreto deberá ser dosificado y elaborado para asegurar una resistencia a la compresión promedio superior a la especificada en los planos del proyecto. También debe cumplir el ensayo de la resistencia a compresión en los 28 días y la unidad como tal de esta actividad son los metros cúbicos. El criterio de aceptación para la mezcla es que las obras finales para fines de pago, esto dependerá de su correcta ejecución y la obtención de la resistencia a compresión mínima especificada para el respectivo completo, y se tomará esta muestra de la mezcla que se utilizará para hacer las obras como tal. Bueno, acá hay especificaciones acerca de la fabricación de la mezcla, el almacenamiento de los agregados, suministro y almacenamiento del cemento. Con respecto a la elaboración de la mezcla, hay diferentes métodos, métodos de mezclado en plantas estacionarias, mezclado en planta central, en camiones mezcladores y mezclado manual. Pues utilizaremos muy comúnmente la mezcladora móvil o camiones mezcladores. Y con respecto a la descarga, transporte y entrega de esta mezcla en camiones mezcladores, se debe completar bajo un tiempo máximo de 1,5 horas desde el momento en que el cemento se añade a los agregados, salvo lo especifique el interventor. Y si se hace con otro tipo de medio de transporte, como camiones tipo volqueta, este tiempo, todo este proceso debe ser completado bajo 45 minutos, salvo lo especifique el interventor. Antes de colocar el concreto, se debe notificar al interventor pues, que se va a hacer dicha operación con una antelación de 48 horas. Y para la colocación del concreto debe ser realizado durante horas de luz solar, y su colocación en cualquier parte de la obra no se debe iniciar si no es posible completar dichas condiciones, a menos de que se cuente con un sistema de iluminación aprobado por el interventor. También no se deben mover los refuerzos que sean protuberantes durante las siguientes 24 horas cuando se haya realizado la fundación. Y también se deben proteger el concreto de soluciones alcalinas durante 3 días o de agua salada durante los siguientes 7 días. Para la vibración, para lograr la compactación de cada capa antes de que se deposite la siguiente simular la descarga, se debe usar un número suficiente de vibradores para consolidar el concreto que se está recibiendo dentro de 15 minutos siguientes a su colocación dentro de las formaletas. Para la remoción de las formaletas o obra falsa,
pues depende del tipo de estructura que se esté fundiendo, se debe retirar en dichos tiempos estipulados. Para acabados, se deben dejar el cemento puro, pues antes de colocar el mortero relleno. Los remiendos deben mantenerse húmedos por lo menos por 5 días. Para el curado en general, para el tratamiento se debe mantener por un periodo no menor a 14 días, a menos de que sean estructuras no tan masivas o pequeñas, se puede disminuir este tiempo a 7 días. Y finalmente, pues aquí un resumen de todos los tiempos que se deben tener en cuenta para el proceso de fundición de la zapata. Y eso sería todo. Listo. Bueno, ahí en la tablita, devuélvete a la tablita de la remoción de la obra falsa. Ahí habría que concentrarnos en el tema de las cimentaciones. Fíjate que no... Las cimentaciones, 48 horas, yo coloqué. Listo. Y ahí hay unas cimentaciones que no llevan obra falsa y no llevan formaleta porque simplemente se hace el hueco y se funde directamente en sitio, ¿sí? Vale, profe. Entonces, el comentario sería que es como una guía para que ustedes luego como que filtren qué información necesitan para su actividad específica, ¿vale? Vale, profe. ¿Ya? Ya. Sí, señor. Ok. Empecemos, Camilo. Bueno, buenas noches para todos. Nuestra constructora se llama Macada Construcciones S.A. Expondremos el tema de rellenos para estructuras. Nuestro grupo está integrado por Elizabeth Sánchez, María José Páez, Jessica Beltrán, David Pérez y quien habla Jason Castro. Los rellenos aquí definidos se refieren al movimiento de tierras a ejecutar para rellenar todos los espacios excavados no ocupados por las estructuras, donde consiste en la colocación de capas, humedecimiento o secamiento, conformación y compactación de los materiales adecuados provenientes de la misma excavación, de los cortes, de las canteras o de otras fuentes. Todos los materiales que se emplean en la construcción de relleno para estructuras deben cumplir con las especificaciones técnicas, en donde los documentos del proyecto indicarán los tipos de material por utilizar en las diferentes partes de los rellenos para estructuras. En las tablas que se observan las características de los materiales típicos que se usarán en estos rellenos. En algunos casos se requiere de especificaciones particulares, de requisitos adicionales o diferentes a los que se mencionan. Para el traslado de materiales es necesario humedecerlo adecuadamente y cubrirlo con una lona para evitar emisiones de material particulado y evitar afectaciones a los trabajadores y poblaciones aledañas de males alérgicos, respiratorios y oculares. Los suelos, recebo, material granulares, gravilla y arena deberán cumplir los requisitos establecidos en los documentos técnicos del proyecto. En caso de que los documentos del proyecto no establezcan estos requisitos, se utilizarán los indicados en la norma en la que ofrece unos parámetros a partir de las tablas que se resumen, donde se resumen algunos ensayos que indica la norma. En el equipo, se habla del equipo de compactación, que deberá componerse principalmente de rodillos lisos vibratorios o en su defecto de apisonamientos, compactadores vibratorios o apisonadores mecánicos u otro equipo aprobado por el supervisor. La compactación en zonas de difícil acceso se podrá utilizar apisonamientos manuales de más de 10 kilogramos de peso con una superficie para compactar puede ser de 15 por 15 centímetros. En algunas estructuras no se permitirá el uso de equipo pesado debido a que puede producir algún daño en la estructura. Algunos requerimientos de ejecución es que el contratista deberá notificar por escrito al supervisor con suficiente anticipación el inicio de la ejecución de los trabajos de relleno para que éste así realice algunos chequeos como los trabajos topográficos, la verificación del suelo y condiciones de fundación, algunas características del material a emplear como relleno,
el lugar donde serán colocados, entre otros. Contando con la aprobación del supervisor, luego de algunas verificaciones que se puedan realizar, el contratista recién podrá realizar los rellenos correspondientes. En algunos proyectos se tendrá que realizar pruebas de resistencia realizadas bajo el control de supervisión, donde se demuestre que esté en excelentes condiciones de cierta resistencia. Para las capas filtrantes, cuando se contemple la colocación de capas filtrantes detrás de los muros, ellas se deberán colocar y compactar antes o simultáneamente con los demás materiales de relleno, tomando la precaución de que estos no contaminen a los otros. Las limitaciones en la ejecución se deriva de los trabajos de relleno de estructuras se llevarán a cabo cuando no haya lluvia para evitar que la escorrentía traslade material y contamine fuentes de agua cercanas o humedales. Respecto a los controles, durante la ejecución de los trabajos el supervisor efectuará algunos controles. Entre los principales destacamos el verificar el estado y funcionamiento del equipo utilizado por el contratista, el supervisar la correcta aplicación de los métodos de trabajo aceptados, realizar medidas para determinar espesores, y levantar perfiles y comprobar la uniformidad de la superficie, entre otros que se observan ahí en la presentación. En cuanto a la calidad del producto terminado, la cota de cualquier punto de la subrasante en rellenos para estructuras no deberá variar más de 10 milímetros de la proyectada. También el supervisor deberá efectuar las siguientes comprobaciones de compactación y protección de la superficie de relleno. En cuanto a la medición, la unidad de medida para los rellenos y capas filtrantes será el metro cúbico, este aceptado por el supervisor y medidos en su posición final. Para los pagos, todo relleno se pagará respectivamente el precio unitario del contrato por la hora ejecutada satisfactoriamente y aceptada por el supervisor. Este precio y pago constituyente de mano de obra, beneficios sociales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para culminar la partida a entera satisfacción del supervisor. El rango de valores varía más o menos entre 36.000 pesos y 65.000 pesos por metro cúbico, según una averiguación que tuvimos en la página de CIPE Ingenieros S.A. Aquí vemos la presentación de los memes. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches para todos. Nuestra empresa se llama Constructora Halley y pues a continuación les presentaremos el paquete de trabajo correspondiente denominado concreto estructural para placas. Ay, sí, me pasa. Bueno, nuestro equipo está conformado por Lutin Joya, Raúl Hurtado, Eduard Ramírez y quien les habla, Jamie Blanco. Nuestro contenido. Bueno, como descripción general, tenemos que para dar inicio con las actividades que corresponden a la realización del interventor o la presencia del mismo. Bueno, el concreto no se podrá colocar en instantes de lluvia ni se debe exponer a la acción de agua antes del fraguado final. Todo concreto deberá ser vaciado en horas de luz y la unidad de medida es el metro cúbico. Descripción de las características. Bueno, las placas son elementos estructurales horizontales destinadas a soportar cargas vivas o muertas, de manera que estas sean transferidas a los apoyos verticales como lo son los muros de carga y las columnas. Constructivamente existen losas de concreto macizas y nervadas. La losa de concreto maciza es muy común. Esta está formada por una placa de concreto sólido que a su vez está dividida en secciones rectangulares de varillas, las cuales se entrelazan y brindan una resistencia uniforme. La losa nervada, como su nombre lo indica, está compuesta por vigas a modo de nervios que trabajan en colaboración ofreciendo una gran rigidez. Estas se construyen dejando espacios vacíos bajo su cara inferior,
de modo que tengan menos concreto y sean más livianas. Según la NSR 10, define concreto estructural todo concreto utilizado para propósitos estructurales, incluyendo concreto simple y reforzado. Para el concreto estructural, se tienen las especificaciones de que la resistencia no puede ser inferior a 17 megapascales y no se establece un valor máximo a menos de que sea restringido por una disposición específica en el título C. El proceso constructivo que se muestra es el de una losa nervada. En el apuntalamiento y encofrado, pues tenemos la fijación de los traves preliminares. Luego, pues se instala las viguetas y las bovedillas. Luego viene la colocación de las tuberías y los conductos para instalaciones eléctricas e hidrosanitarias. Luego viene la colocación del refuerzo. Es muy importante que toda la placa quede totalmente cubierta. En el colado, minutos antes de verter el concreto, es necesario mojar todas las unidades de la placa, pues para garantizar una mayor adherencia del mismo. Y luego viene el desapuntalamiento. Para ello, pues debemos esperar el tiempo necesario en el que el concreto pues alcanza su resistencia suficiente. Como factores de riesgo, pues establecimos los siguientes: falla de la formaleta, factores climáticos, construcción desnivelada, la mala colocación del acero, la inseguridad en los apuntalamientos. Como suposiciones, se ejecutará en 2 días. Como criterios de aceptación, cumplir con la resistencia del concreto, que la placa pues quede con el espesor indicado, que quede nivelada, que quede sin fisuras, y aparte de ello, que el refuerzo sea totalmente cubierto, según especificaciones de la NSR 10. Como recursos tenemos en mano de obras un oficial de estructura, un ayudante y un instalador de redes. En materiales tenemos el cemento, el agua, los aditivos, el acero, los agregados, y como equipos la formaleta, los parales, los equipos para transporte tanto horizontal y vertical de concreto, el vibrador de aguja, los andamios, mixer, las herramientas menores y las bombas estacionarias para el vaciado. Como referencias técnicas tenemos las normas NTC, la ENVIA 630 y la NSR 10. Nuestra matriz de participación, nuestra bibliografía y el menú. Y ya creo. Ok. Bueno, gracias, Jamie. Queda... Buenas noches. A nuestro grupo correspondió el transporte de materiales provenientes de excavaciones y derrumbes. Nuestra empresa es SEAM Construction. Los integrantes son Jaime Silva, nuestro director, Laura Pinto, Lenis Esteban, Osnaider Jaimes y quien se dirige a ustedes, Sandra Suárez. Entonces, como descripción tenemos que estos trabajos son de materiales provenientes de excavaciones, de explanación, canales y préstamos. No se aplica para transportes de líquidos, productos de manufacturados, elementos industriales, ni al agregados pétreos, ni mezclas asfálticas. Estos materiales se dividen en materiales provenientes de excavaciones y también provenientes de derrumbes. Lo que son los materiales de excavación, se incluyen los materiales de remoción de capas, vegetales o de escapotes, provenientes en áreas de donde se vayan a realizar las excavaciones de la explanación, terraplén o de pedraplén. Y los materiales de derrumbe son los desplazamientos que se encuentran en las vías por los taludes, del terreno natural y todo ese tipo. Los equipos. Los equipos para utilizar los materiales están sujetos a aprobaciones del interventor. Se tiene que tener en cuenta controles para no tener contaminación ambiental, y también se tiene que tener en cuenta que la carga que estos lleven
esté admisible por el eje y los totales fijados para que se puedan transportar en las vías. Los tipos de vehículos más comunes son las volquetas para este tipo de transporte. La ejecución de los trabajos, el transporte de material implica solamente el transporte de los materiales al sitio de utilización o desecho, según corresponda, de acuerdo con el proyecto y las indicaciones del interventor. Y el manejo ambiental, todas las determinaciones referentes al transporte del material proveniente de excavaciones y derrumbes deberán ser tomadas considerando la protección del medio ambiente y la disposición vigente sobre el particular. En particular, se deberá presentar atención al correcto funcionamiento del equipo de transporte en materiales medioambiental y a la correcta utilización de los lugares donde se van a transportar. Las condiciones para el recibo de los trabajos se mantienen diversos controles en los cuales están la verificación del estado y funcionamiento de los vehículos que se van a llevar a cabo para el transporte, comprobar que las ruedas del equipo del transporte que circulen sobre las diferentes capas de pavimento se mantengan limpias, verificar el cumplimiento de todas las medidas requeridas sobre la seguridad y el medio ambiente para el transporte del material, determinar la ruta para el transporte al sitio utilizado, desechos de material, siguiendo el recorrido más corto y seguro posible. Y están las condiciones específicas para el recibo y tolerancia. El interventor solo medirá el transporte de material autorizado de acuerdo a las especificaciones. Esto quiere decir que si el operador de la maquinaria toma un tramo más largo, pues el interventor, eso no lo tiene contemplado el interventor. Y las medidas se utilizan entre 100 metros y 1000 metros, se pueden utilizar metros cúbicos estación, y si son mayores a 1000 metros, se toman como metros cúbicos por kilómetros. Igual para los derrumbes se maneja la misma, metros cúbicos por kilómetro. Y la forma de pago es debido a las cantidades las unidades que se llevan en la medida que expliqué anteriormente. Y el meme es este. Bueno, listo, Sandra, muchas gracias.